vamos a hacer una revisión de los parciales para ver que los puntos que dimos, no todos los puntos, pero vamos a ir salpicando para que vean y recuerden un poco a ver cómo los hicieron y si tuvieron algunas dificultades, que las analicen. No se hagan tanto drama, ni se hagan el bocho con los parciales, si no les fue tan bien a lo mejor como esperaban, porque estos son los primeros que están haciendo y también hay que acostumbrarse a rendir el parcial y los tiempos y la forma de estudio, así que no se hagan problemas. De cualquier manera hay un recuperatorio para lo que no fue tan bien y como les dijo Roberto en su oportunidad, el recuperatorio tapa la nota del parcial, así que lo que queda después es la nota del recuperatorio, así que tenemos la oportunidad todavía de recuperar todo esto. Bien, bueno, vamos a empezar. El parcial se dividió en 3 partes. Bueno, había 2 temas, pero son muy similares y se trató de hacerlo lo más equilibrado posible para que todos tuvieran las mismas dificultades, ¿no? La primera parte es conversiones, que a su vez tenía 4 puntos bastante diferentes entre sí y que abarcaban más o menos todo lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, en el tema 4 de conversiones teníamos el número 2565 a base 8. Díganme si no lo están viendo como corresponde, porque a lo mejor es un problema de luz. Esto estaba en base 10 y lo teníamos que pasar a base 8. Acá no había mucha dificultad, aparte era un número bastante chico para hacerlo. Lo único que habría que hacer era divisiones sucesivas por 8. 3 por 8, 24, 25, 1, bajo el 6. 25. 26, 65, perdón. 26, 65 a base 8. Bajo 2. 3 por 8, 24, 26, 2, 25. 3 por 8, 24, 25, 1. Lo dividimos por 8 nuevamente. Y me da 4 por 8, 32. Al 33, 1, bajo el 3. Me da 1 por 8, 8 al 13, 5. Lo divido por 8 nuevamente, me da 5 por 8, 40, 41, 1. Y el número que me daba, acuérdense que los tomábamos de acá, era 51 en base 8. Así que como ven, realmente era un número bastante sencillo. La mayor dificultad por ahí era una división por 8. El segundo en este tema es 495,828, que estaba en base 10 y había que pasarlo en base 2. 495,828, base 10, y había que pasarlo a base 2 también. Acá, bueno, como ustedes les recuerdo, ¿no? Acá tenemos 2 partes, una parte que es la parte entera y una parte que es la parte decimal. Ambas el tratamiento es diferente y lo podíamos hacer o hacer divisiones sucesivas por 2 o hacerlo como normalmente me gusta hacerlo a mí, que es con restas sucesivas. 495, le podíamos restar 256, esto es 2 a la 8, nos da 239. 239 le restamos 128. Esto lo hacen con la tabla, van viendo y lo hacen con la tabla. Si alguno tiene que decir algo, le pido que se desmutee y me diga, porque el chat no lo estoy viendo ahora, ¿no? Esto me da 111, 64, bases 2 a la 6, me da 47, 32, 2 a la quinta, me da 15, 8, que 2 al cubo, me da 7. Sí. Sí, no, hay una intervención de un alumno que dice Gus, pero Miguel, ¿el feedback es que los alumnos no sabían aplicar el método de conversiones o que sabían aplicarlo pero dividieron mal? Mirá, hubo de todo, Gus. Claro.
Hubo de todo. Y una de las cosas más preocupantes es la desprolijidad. Porque algunos de los alumnos, y yo lo dije en clase, sean prolijos. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron mal el resultado en el examen y ya está. O sea, transcribieron mal el resultado. Fue una cosa así. Claro, y en realidad estos son métodos, uno se puede equivocar en las divisiones, pero después tenían, creo que tiempo suficiente como para eventualmente revisarlas, ¿no? Y esto era o esto o divisiones sucesivas y después multiplicaciones sucesivas hasta llegar al cuarto decimal. Tampoco era una situación no era un número tan complicado. Multiplicar por 2 sucesivas a veces en realidad son 4 multiplicaciones, tampoco no es por eso nosotros vamos haciéndole, pero en realidad fíjense, el método cuál es, para cualquier número, pasar de base 10 a base 2 o a base 8, divisiones sucesivas o restas sucesivas. Esto se puede hacer para pasar a cualquier base, ¿no? A mí siempre me parece más cómodo porque cuando hay números muy grandes acá, normalmente con las primeras dos ya se baja bastante y con la tabla es muy sencillo, aparte de ser una resta, tampoco tiene una complicación demasiado grande, ¿no? Después la prolijidad, lo que dice Roberto, también yo lo vi, es pasar de un lado a ponerlo bien, ser prolijos en los números que vienen. Sobre todo cuando son números bastante grandes como los que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, 3 a 2. A 8. Esto expresado en base 16 a base 10. Bueno, acá tampoco hay demasiada dificultad. Hay varias formas de hacerlo. Siempre la parte entera y la parte decimal la pueden trabajar en forma distinta. Total, de cualquier manera, siempre que nosotros pasemos a 10, a la base 10, vamos a encontrarnos que la parte decimal va a ser en base 10 y la parte entera en base 10. Bueno, esto es 3 por 16 al cuadrado más 10 por 16 más 2 por 16 a la 0. 16 al cuadrado, 16 al 1, 16 a la 0. Y acá, si ustedes quieren, le pueden sumar 10 sobre 16, que da 16 a la menos 1, más 8 sobre 256, que es 256, que es 16 al cuadrado. Esto es una cuenta, bueno, sencilla de hacer, tampoco tiene tantas aplicaciones, 930 de esto. Y aquí pueden, si lo hacen así, sacan factor común 256, dividido 16, 16, 10 por 16, más 8. Y después trabajan sobre esta cuenta, eventualmente trabajan sobre esto si quieren. Sacan factor común 8, le queda 10 por 2 más 1, sobre 256. Van simplificando. Yo les estoy dando pautas para que ustedes vean que realmente esto no es... Esto también es un poco que ustedes vayan viendo, aplicando diferentes cosas. Sistemas es algo que también es un poco creativo, ¿no? Y agarrar todas las herramientas que ustedes tengan y con eso empezar a resolver. Ahora, en la próxima hora le va a dar Roberto, van a ver que el operador más, sí, es un operador más, pero no es la suma que estamos nosotros acostumbrados, es otro operador que da sobre variables lógicas. Entonces, todo esto tienen que aprender un poco a pensar de una manera distinta. Si acá lo hacen, acá es 128, 4, 64, 2, 32, 1, y acá es 21 sobre 32. Eventualmente, si hacen esta división, le va a dar la parte decimal, para ser más prolijos. Y si no, la otra era convertir esto en binario, que es 1, 0, 1, 0 y el 8. Y del binario hacerlo en un medio, más un cuarto, un octavo, más un 16 y un 32. Y le va a dar lo mismo que les dio acá. Entonces, fíjense que
que las vías por ahí son distintas, pero el resultado es el mismo. Y a eso es a lo que tienen que apuntar. Ustedes tienen que ver, cuando practiquen también, cuáles son las formas más fáciles de llegar al resultado y todas las variantes que puedan tener, porque algunos se manejan mejor con el 2, otro con los decimales, otro con las divisiones, con lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su... Bien, ¿qué teníamos aparte de esto? Bueno, después viene la parte de módulo y signo. Acá sí es extraño, porque en definitiva los números son bastante sencillos y estaban expresados, por ejemplo, en módulo y signo 533. Bueno, esto no. 533 en base 8. 533 en base 8. En módulo y signo. Esto, pasarlo a binario, no tiene demasiadas dificultades, porque 33, 0, 1, no. 1, 0, 1. Y era agregarle, ¿cómo estaba esto? En 16 bits, así que acá había que agregarle para llegar a los 15, y acá era un 0, porque era positivo. Esa era toda la dificultad. Y disculpe, Miguel, si ese número le tengo que sacar el complemento 1, lo tendría que haber dejado igual, ¿no? No, claro. El complemento 1 lo sacan en los negativos. Ustedes tienen que tener presente lo siguiente. El número negativo se hace el complemento porque nosotros estamos sumándolo al otro. ¿Me entiendes? Por eso nosotros, los números negativos tienen la complicación, porque la computadora solo suma. Entonces, si ustedes piensan eso, fíjense que los positivos no tienen ningún tipo de modificación. Ahora, no tiene la modificación acá, no tiene la modificación en complemento a 1 y no tiene la modificación en complemento a 2. Los positivos, si ustedes ven el slide, se manejan de la misma forma en 3 complementos. Ahora, los negativos, ahí sí empiezan a ser. Pero hay una cosa. En módulo y signo, el negativo solamente cambia el signo, porque el módulo sigue siendo el mismo módulo. Ustedes, una vez que hallaban el módulo para el módulo y signo del negativo, por ejemplo, vamos a hacer para que lo vean. Fíjense que mucho de esto era también tener el concepto para poder manejarlo. Por eso se pusieron números iguales, para que ustedes manejaran el concepto, ¿no? Tuvieran que hacer cada vez una diferente operación. 768 en base 16. Bueno, esto no tiene demasiadas dificultades, ¿no? Me imagino. Miguel. Sí. Déjame tener una intervención. Chicos, por favor. Si hay un número que es un número par, ¿correcto? Todos saben lo que es un número par, ¿no? Si es un número par, el binario, ¿con qué termina? Con un 0. Con 0. Bueno, hemos tenido varios, no te digo muchos, pero varios exámenes que el binario termina con 1. O sea, eso no prestar atención a lo que están haciendo. Es una observación, pero de cajón, porque me puedo equivocar en una cuenta. Pero si yo veo que tengo un número par y en el binario termina con 1, alguna cagada me mandé. O sea, digamos, además de la desprolijidad, que en algunos casos es ostensible, en otros casos no prestaron atención a nada. No hicieron la prueba, nosotros dijimos, hagan la cuenta, luego revísenla. No lo hicieron. Entonces, en algunos casos yo lo que veo es que, la verdad, perdieron el examen por... en mi barrio se dice de una manera, no voy a tratar de decir lo que dicen en mi barrio, pero por una tontería, ustedes imagínense, ¿no? A donde estoy apuntando. Digámosle falta de experiencia, eso también, ¿no? Es falta de experiencia, ponele, pero también social.
Por eso ahí tienen que darse cuenta de algunas cosas. Ahora ustedes fíjense, si esto es lo que tengo que hacer a complemento 1, complemento 2, ya lo tengo, era el mismo número. Era el mismo número. Entonces, complemento 1 le cambio los ceros por 1. Y complemento 2 le sumo 1. Perdón, la respuesta para vos, Zoe. A ver, si dividís por 2, obviamente, si el resto te da 0, el último dígito es 0. Es par, es así. Hubo cosas notables también, hubo alumnos que me preguntaron cómo dividían cuando llegaban a la coma. Bueno, chicos, ya eso ya es una cuestión. Y lo hubo, hubo más de uno que preguntó eso. Sí. Yo creo que podrían haberse hecho un poco más complicado con el exceso. Pero yo ahora les voy a mostrar cómo hacer el exceso. En definitiva, el exceso, porque esto también es el tema de concepto. Algunos hicieron preguntas que eran, ¿el exceso qué era? ¿Se acuerdan ustedes que hacíamos 128? Si era positivo lo sumábamos, si era negativo lo restábamos y lo poníamos en binario. Eso, claro. Ahora, acá no era 128, sino era 2 a la 15, que es 32,768. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si yo tengo un número positivo, encuentro cuál es el decimal eventualmente acá, le sumo a 32,768, más el número que me dé, y el otro lo encuentro el binario y lo coloco en el paso del ejercicio, ¿no? Y si es negativo, bueno, le resto, si es negativo le resto, había un positivo y un negativo, le resto. La mayor dificultad, digámosle, manejar este número. Pero fíjense una cosa que yo les voy a mostrar. Por supuesto, ustedes lo podían haber hecho así, era totalmente válido, y además tampoco era tan complicado si lo hacían con restas sucesivas. Porque cuando ustedes restaban el primer número que le restaban, si es positivo, le va a dar mayor a este. Entonces, la primera resta que van a tener es esta. Por ejemplo, que yo tengo uno hecho acá. El 885 era... Bueno, es uno de ellos que da 885 el decimal. Si yo le sumo 885 el decimal a 853, 684, 15, 8715, 16, 32.000 o 33.653. Ahora, fíjense, por resta sucesiva, el primero que le tengo que ver ya es 32,768, que es 2 a la 15. Cuando resto acá, este número que me queda acá es mucho más chico y ya lo empiezo a manejar de una manera mucho más fácil. Si yo divido por 2, también es válido, pero me va a llevar un poco más de trabajo. Me va a llevar un poco más de trabajo porque son una serie de divisiones por ahí mayores. Ahora bien, ustedes fíjense lo siguiente. 2 a la 15 en binario es igual a 100.000 en octal y es igual a 8.000 en 16. ¿Verdad? Yo tenía uno de los números que era 768 en base 16. A ver si es ese que tengo hecho. 768 en base 16. Bueno, bien. Si yo lo paso a base 10, me va a dar 1896. Lo resto, porque era negativo era menos 768. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo quiero manejar en base 16? Tengo que restar 8.000 menos 768. ¿Verdad? Porque 8.000 es el equivalente a 2 a la 15 en base 16. Ahora, acá, cuando resto, lo que tengo que tener cuidado es que no estoy restando base 10. Esto es base 16 y esto es base 16. ¿Verdad? Acá no puedo porque 0 menos 8 no me da, entonces les tomo a uno a este. Ahora, este me queda en 7, ¿verdad? Porque me da una base. Ahora, ¿qué base me da esto? Me da la base 16. Como no me alcanza, le tengo que tomar uno, este me queda en 15 y este me queda en 16. Este me queda en 15 y este me queda en 16 menos 8, 8. 15 menos 6, 9. 15 menos 7, 8
7. Esto es en base 16, ¿verdad? Si esto lo pongo en binario, que es una cosa muy sencilla, ya tengo el número en base 16, en base en binario. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que los números negativos, cuando los ponía en coso, no tenía ninguna cosa porque era por exceso. Entonces, ese es el número que me tendría que quedar. También lo puedo hacer en base 8. Si ustedes restan en base 8, supónganse que sea 100.000 en base 8, y en base 8 esto me daba... Bueno, no me acuerdo, pero supónganse que sea 7.250. Acá lo mismo. Acá tengo que llegar, acá este es 0, pero acá no tengo para restar. Esto me queda en 0, paso 8. Esto me queda en 7, paso 8. Esto me queda en 7, paso 8. Esto me queda en 7, paso 8. 8 menos 3, 8 menos 5, 3. 7 menos 5, 2. 7 menos 7, 0, 7. ¿Ven? Ustedes están restando en base 8. Entonces, fíjense que si bien esto no lo hemos visto, las posibilidades de hacerlo eran lo que ustedes conocían, pero con hacerlo con restas sucesivas, era una cifra más o menos cómoda. Lo único que tenían que hacer era ser prolijos. Y bueno, y después nos quedaba el punto flotante, que el punto flotante era divisiones por 2, tampoco era tan complicado, era ver sencillamente qué. Y después, si era negativo, hacer la modificación de ceros por 1 y agregarle unos hasta que fuera hasta 20. Algunos se confundieron en el exponente, otros dividieron por 10. Bueno, hubo varias cosas, pero lo que tienen que tener presente, salvo que las cuentas por ahí les dificulten más, si las hacen tranquilas, creo que tiempo tenían como para hacer el ejercicio paso por paso y no había tantas dificultades. En muchos casos me parece que también es de experiencia que se tienen que acostumbrar a los parciales, a tomarlos con calma, a sentarse, a ver cuál es el ejercicio más cómodo para hacer y más fácil. Ese lo hago primero porque así sumo un punto más. Y a partir de ahí empezar con las demás de dificultad y dejarlo para el último, porque el problema que muchas veces, y esto lo hemos tenido, cuando uno empieza con un ejercicio difícil, se consume 3/4 partes del tiempo, por ahí no lo puede resolver y cuando quiere hacer los otros, ya el tiempo es lo que no les alcanza. Bueno, acá preguntan Roberto la revisión del examen. No sé cuándo es la próxima clase presencial. No, mira, a ver, espérate a ver si la puedo tener acá, la clase presencial. Tengo que fijarme en el cronograma. No lo tengo a mano, el cronograma. En un ratito me fijo en el cronograma y les digo cuál es la próxima clase presencial. Igual la vamos a publicar en el aula virtual para que lo tengan, ¿ok? Y sí, la revisión la vamos a hacer, por supuesto. Sí. Acá uno pregunta, Zoe pregunta, o sea que cuando es 2 divido 2 y te da 1, el resto es 0. Sí, ya lo contesté. Sí, está bien, perfecto, sí, es así. Yo lo que he visto también que muchos, en algunos casos, no, por supuesto no todos, pero cuando llegaban a la última división no tomaban este número de abajo y empezaban por acá. Y eso, inclusive, por supuesto, después me fijé y en la transcripción era el error. Uno era 5.151 y transcribían 515. Por ahí no lo tomaban. O el último número. Y tengan en cuenta que la última división que le da empieza acá. Y es el último número. Igual, esto también es sentarse, como lo dijo Roberto reiteradas veces, sentarse y sentarse. Acá miren, no hay inteligencias superiores.
Acá todos tenemos una inteligencia media, lo que pasa es que hemos hecho 3 millones de ejercicios. Y así y todo, a veces cuando nos ponemos y no nos concentramos bien, por ahí tenemos algún error. Así que esto es sentarse. La experiencia hace que los ejercicios sean resueltos un poco más rápido y mejor. Bueno, Roberto, yo no sé si hay alguna pregunta al respecto. Déjame ver porque estaba mirando. Yo tengo una pregunta, Miguel. Sí. Mirá, nosotros cuando teníamos que colocar el signo, exponente y mantisa, la parte del exponente siempre en este caso es 128 porque estábamos trabajando con 32 bits, ¿no? Con 8. No, estamos ahí el exponente está trabajando con 8 bits. Ok. Vos tenés, acordate que esto lo habíamos visto, vos tenías 1 bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Por eso, o se completa con ceros hasta 23 bits cuando es positivo, o se completas con 1, cuando estás cambiando 0 por 1, te va a dar que te completa por 1, cuando es negativo. El exponente acá es o 0 o 1, y esto es lo que te da el exponente. Si es 9, por ejemplo, que es 1001, vas a tener 10001001. Bien, perfecto. Fíjense ustedes, que ustedes se hacían, por ejemplo, el siguiente bocho, ¿no? Tenían el exponente 9, entonces le sumaban, a 9 le sumaban 128, ¿verdad? Da 137. Y después acá lo convertían a binario. En definitiva, 128 es esto. Si el ustedes le suman 9, ya lo tienen. Todo esto se los digo porque los que no les fue bien van a tener que rendir el parcial. Fíjense, Sí. 2 segundos, ustedes ya tienen el exponente. Lo único que tienen que hacer es esto, es decir, la mayor dificultad acá estaba en las divisiones y en ser prolijos, en tener la mantilla y el exponente. Ahora, Pero, una pregunta. Sí. Si el número, en el módulo y signo me refiero, si el número es con coma, por ejemplo, no sé, tenés que pasar el número 100,5 y hay que pasarlo a módulo y signo. Yo como que lo hice en papel y me daba más de 8 dígitos que corresponden al módulo. Pero nosotros no vimos ningún ejercicio así. ¿No? Bueno, ok. Entonces no podría aparecer. No, es que vos fijate, se puede hacer eso, pero no, en ninguno de los parciales había un número con coma. Eran todos números enteros. Justamente se hizo un parcial de estas características para que ustedes no tuvieran que manejar tanta dificultad. La idea no es la dificultad de las divisiones, que se supone que saben. La idea es la dificultad de aplicar los conceptos. Cuando ustedes hacen en módulo y signo, cambian los ceros por 1 y bueno, ahí ya tenemos un error de concepto. Una cosa, Miguel. Sí. Algunos hicieron algo que la verdad no sé de dónde lo sacaron, pero en el examen, cuando hablamos de la representación en punto flotante, había un número positivo y otro negativo. ¿Ok? Había un número positivo y otro número negativo. ¿Qué hicieron algunos? Hicieron el ejercicio que nosotros les habíamos dado. Dieron vuelta a todo, haciendo complemento sin hacerle el cálculo del número negativo. Lo cual, la verdad que no sabemos qué hicieron. Pero el número que sacaron no era el que tenía, el número que pusieron no era el número que nosotros habíamos dicho. Entonces digo, no sé qué quisieron hacer en ese caso. ¿Ok? Hubo en algunos casos falta de atención. Sí. No sé, salieron como muy automáticos y se mandaron a la macana. A ver qué dice Arturo. Profe, buen día. Lo que necesito saber es qué hice mal porque estaba convencido que los ejercicios resueltos estaban bien, aunque claramente no es así. Mira, Arturo, a ver, por esta vía va a ser
difícil que yo te pueda indicar cuáles fueron tus errores, pero vas a ver el examen en cuanto tengamos la clase presencial. Y ahí te vamos, cada uno de los ejercicios está marcado cuál es el error, ¿ok? Sí, por supuesto, Arturo, lo vas a ver, porque si no, el día del parcial, del recuperatorio, por supuesto, no vas a saber cuáles son los errores que tuviste. No, eso lo vas a ver. Y Matías, por favor, un poco de atención. Acabo de mencionarle a todo el mundo que todavía la fecha del recuperatorio no está. ¿Ok? Todavía no la pusimos. ¿Tienen alguna otra duda? Lo vemos. Bueno, Roberto, si no hay más dudas, Bueno. ¿querés empezar con la segunda parte de la...? No, la verdad que no quiero, pero vamos a tener que empezar. No hay otra alternativa. Claro, no hay otro remedio. Ahora, sean atentos con todo lo que va a hacer Roberto ahora, porque esto tiene una dificultad adicional, muchachos. Abran la cabeza y fíjense, tiene una dificultad adicional. Bueno, a ver, ¿qué dice en exceso? A ver, Franco, en exceso, ¿ese exceso está en decimal? A ver, el ejercicio que habíamos puesto, un número estaba en octal y el otro en hexadecimal. Lo que tenían que haber hecho es pasar de hexadecimal a decimal y del decimal al exceso, ¿ok? Porque había que calcular ese número. ¿Ahí está? En los dos casos era lo mismo. Pasar de hexadecimal a decimal, de octal a decimal, y en ambos casos después hacer el cálculo del exceso. Igual tienen el PowerPoint, que en el Power está un ejemplo, pero detallado, bien hecho. Es un ejemplo de un número chico, pero es lo mismo, en definitiva, ¿no? Fernando Fogonza. Sí, Fernando, el tema es que si vos tenías esa duda, a todo el mundo le respondimos eso. En el número negativo, digamos, lo que había que integrar hacia la derecha en la mantisa, en lugar de ceros iban unos. En números positivos iban ceros, en números negativos iba un 1. Y muchos nos preguntaron, y les dijimos en más de una oportunidad, pregunten si tienen alguna duda. Así que si tenías esa duda, podés preguntarla en el examen. Porque no nos interesa que cometan errores, o sea, que les salga mal un ejercicio por no recordar algún punto particular del contenido que estamos dando. Eso pregúntenlo, no es problema. Y hubo mucha gente que hizo muchas preguntas y en más de una oportunidad, y a todos les dimos una respuesta. Bien. No, Fernando. No, eso. A ver. No. Te aseguro que eso no ocurrió. Te aseguro que eso no ocurrió. O sea, lo que vos estás diciendo ahí, que nosotros damos una información equivocada, no. Eso no. Pero en exceso no se intercambiaban. ¿Esa es la pregunta? Sí, por eso. Claro, pero no se intercambiaban. En exceso, a ver, chicos, el exceso es resultado de una cuenta en decimal representada en binario. Punto. Ahí no hay ningún cambio en números positivos o negativos.
En donde había un cambio era en la mantilla del ejercicio de punto flotante. ¿Ok? Claro, Eso cuando es es así. negativo. Igual, revisen el PowerPoint. Está todo bien, bien explicadito. Cualquier cosa, antes del recuperatorio lo charlamos Sí, si por tienen dudas. supuesto. O sea, pregunten todo lo que quieran. Para atrás no volvemos, muchachos. Digamos, fue mucho tiempo el que le dimos a este contenido. Para atrás no. Pero obviamente pueden preguntar lo que necesiten, lo que quieran. Hagan ejercicio. Todos los ejercicios que puedan hacer. Una observación, y con esto termino, chicos. Miguel les pidió un trabajo práctico para que justamente hicieran este tipo de presentación, ¿no? Y ejercitación, por supuesto. Y en algunos casos, sigo diciendo en algunos casos porque no todos hicieron eso, nos respondieron cuando entregaban el trabajo práctico que lo habían hecho con una calculadora. A ver, fuimos muy claros nosotros, y yo personalmente, que no iban a utilizar calculadora en el examen. De modo tal que el trabajo práctico que tenían que hacer no lo podían hacer con computadora. Yo no estoy en la casa de ustedes para decirle, no usas la calculadora. Pero si la usan, va a cuenta de riesgo de ustedes. Esto es así. Y la otra cosa, hubo alumnos que también entregaron el trabajo práctico después del examen. O sea, suponemos que antes no hicieron ninguna actividad de práctica. Entonces es muy lógico que en el examen les haya ido a lo mejor no bien. O sea, cuando nosotros les estamos diciendo, chicos, hagan esta actividad, háganla, porque si no, después ya, viste, no queda tiempo para resolverlo. No hay dudas, hay errores. Esto es lo que pasó. Yo creo que una buena parte de los exámenes que no fueron aprobados, tengo la plena seguridad que en el recuperatorio lo van a dar perfectamente bien. ¿Por qué me baso en esto? Porque creo que van a estar con la certeza de que si no hacen ejercitación previa, el examen le va a salir mal. Porque la verdad que veo que no tienen problema en lo conceptual, tienen problema en la aplicación. Bueno, chicos, dividir por 2, desde primer grado para acá dividen por 2. Multiplicar por 8 o dividir por 8 tampoco es una ciencia de tirar un cohete a la luna. Bueno, háganlo nada más, qué sé yo, no sé. Dejen un cachito el celular usando la calculadora del celular y dejen de utilizar la calculadora y pónganse a laburar en forma manual porque de eso se trata. ¿Bien? Así que bueno, con eso termino. Ok, bueno, genial. Bueno, salgo del chat para que pueda yo iniciar la clase del día de hoy. A ver, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Genial. Bueno, a ver, habíamos llegado hasta el teorema número 6 con ustedes en referencia a estos postulados, perdón, a estos teoremas que tienen que ver con el álgebra de Boole. Hoy nos toca el último teorema, que es el teorema número 7, conocido como el teorema de De Morgan. ¿Sí? Acá presten un cachito de atención porque
En realidad, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con funciones y vamos a hacer uso de los teoremas que hemos visto actualmente. ¿Ok? Hasta ahora, digamos. Bueno, el teorema de De Morgan lo que dice es que una suma de variables negadas es posible representarla como una negación de cada una de esas variables, pero con el producto. Es decir, esta transformación de esta función o de este término se puede, o tiene la misma función, el mismo resultado, que esta que ustedes ven a la derecha. ¿Está? Y al mismo tiempo, un término en el cual tenemos variables, pero lo que se niega es el término, es decir, no se niega cada una de las variables, sino que se niega todo el término, bueno, es posible representarlo en forma igualitaria con la negación de cada una de esas variables. Acá tenemos suma, la podemos expresar como un producto, acá tenemos producto, lo podemos presentar como una suma. Este teorema es muy importante a la hora de trabajar con el álgebra de Boole, porque muchas veces cuando se desarrollan elementos y no tenemos, elementos no, se desarrolla algún artefacto y no tenemos los elementos básicos como para poderlo construir, y tenemos otros, bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazarlos para obtener el mismo resultado. Esto es lo que hace en particular De Morgan. Ya vamos a ver que, y lo vamos a ver en el día de hoy, que lo que sigue van a ser compuertas. Son iconos que determinan una función eléctrica dentro de un circuito que está expresado por una función booleana. Esto lo vamos a ver después. Bueno, entonces, cuando ustedes vean una expresión de este tipo en una función y deban cambiar el componente por una necesidad de justamente de hacer lo mismo pero con otra función, pueden reemplazar una con otra. Y esto sirve también para hacer en algún momento una representación diferente de la función que queremos realizar. ¿Ok? Bueno, para demostrar esto, en realidad hay que trabajar con el postulado D que hemos visto en su oportunidad, donde decía que A más A negado es igual a 1 y A por A negado es igual a 0. ¿Ven? Entonces, este postulado que tengo acá es el que demuestra, en definitiva, el teorema de De Morgan que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Si aplicamos estos postulados, este de acá y este de acá, demostramos ese teorema de De Morgan. Y acá está demostrado para que ustedes observen que esa igualdad se da efectivamente. Queda para ustedes observar los postulados, queda para ustedes observar la demostración que pongo acá, ¿sí?
Y queda para ustedes recordar este De Morgan que vamos a utilizar en alguna oportunidad. Cuando lo utilicemos, nos vamos a referir a este teorema en particular. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense que acá tenemos el teorema, nuevamente el teorema de De Morgan, y lo vamos a demostrar a través de una tabla de verdad. ¿Sí? Lo mismo que pusimos acá, ¿ven? El primero de las funciones. Bueno, la vamos a demostrar que esto es igual a este, perdón, que este término es igual a este otro término, aplicando el teorema de De Morgan explicado recién y viéndolo en dos tablas de verdad para que vean que el resultado es exactamente el mismo. Con eso vamos a demostrar que el teorema de De Morgan es correcto. ¿Bien? Bueno, vamos a suponer que yo tengo un término de una función como el que ven allí. A más B más C, todo negado. Cuando decimos todo negado, lo que estamos negando es el resultado de la suma. Lo vuelvo a decir. Cuando ponemos todo negado, lo que estamos diciendo es que negamos el resultado de la suma. Si me daba 0, como lo niego es 1. Si me daba 1, como lo niego es 0. Ya lo vamos a ver en la tabla. ¿Ok? Bien, vamos a ver si esto es cierto. En esta tabla que tenemos acá, ven que tenemos 3 variables. Estas 3 variables tienen una combinación posible. Si tengo 3 variables es 2 a la n, donde 2 es los valores posibles, 0, 1, y la n es la cantidad de variables. 2 a la n, en este caso sería 2, 0, 1, a la n, 3, porque tengo 3 variables, a, b y c. ¿Está bien? Entonces, para armar esta tabla, es conveniente hacer lo siguiente. Empiezo por la variable a, la más externa, y como tengo 8 valores posibles, 4 lo pongo en 0, 4 lo pongo en 1. La que sigue, la voy variando de a 2. Entonces, cada 2 posiciones pongo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la última la voy variando de a 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera muy práctica, tengo todas las combinaciones posibles de las variables a, b y c. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar De Morgan. Y vamos a armar esta función con un iconito que luego, vamos a ver que se llama compuerta. Esto que ven acá es una compuerta. Esta es una compuerta NAND, ya la vamos a ver en su momento. Pero las variables de entrada a esa compuerta NAND, que está representada por esta función que ustedes ven aquí, son las variables que entran a esa compuerta y como resultado de la misma, va a ser 0 o 1. ¿Ok? Esta es una variable, son 3 variables de entrada y hay una variable de salida. Recuerden que todas las variables en bool pueden ser representadas como 0 o como 1. No hay otra alternativa. Entonces,
Tenemos 3 variables de entrada, las que ven acá, y tenemos una variable de salida que es la que tenemos acá. Bueno, en esta compuerta, NAND, va a ser un 1 como resultado cuando todas las variables, perdón, lo voy a decir al revés, para que sea más claro. En esta compuerta, el resultado va a ser 0 cuando todas las variables de entradas valgan 1. Caso contrario, el resultado final de ese va a valer 1. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta variable que tengo acá. ¿Ven? Con esa variable que tengo ahí. Es decir, ahora lo que voy a probar es esta parte. Es decir, cuando en lugar de tener una suma tengo un producto, las variables de entrada van a ser las mismas. ¿Lo ven? Las variables de entrada van a ser las mismas. Pero en ese caso, la función va a ser una función de OR. ¿Por qué OR? Porque estoy haciendo un producto, ¿lo ven? Porque estoy haciendo un producto, ¿lo están viendo? ¿Sí? Entonces, a esa OR que estamos haciendo un producto, vean que viene negadas las variables de entrada. Miren esto. Niego la variable de entrada, la someto a un producto y tengo el resultado S. Del mismo modo que hice anteriormente. Armo la tabla, tengo 3 variables, ¿las ven? Tengo 3 variables, son 8 las combinaciones posibles, pero ahora, por tratarse de un producto, el resultado va a ser 0 cuando las variables A, B y C sean iguales a 1. Y vean que esto que acabo de mencionar acá es igual a esto que acabo de mencionar acá. Esta tabla y esta tabla son iguales. ¿La ven? Eso demuestra la ley de De Morgan. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, entonces, y con esto termino, es este término y este término hacen lo mismo, pero se construye de manera diferente, ¿lo ven? ¿Ok? Y esto lo demuestra. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, lo que sigue, chicos, ahí lo tienen, el teorema, la primera ley de De Morgan, ¿ven? Esto y esto son iguales. Si yo lo pusiera en una compuerta lógica, ¿ven? Niego la suma, por lo tanto, el resultado es negar ambas funciones. Vean que esto es igual a esto, y acá lo tienen como un circuito combinacional de la ley de De Morgan. ¿Ok? Eso es lo que vimos recién. Ahí tienen el producto y la suma. Recuerden que cuando negamos, podemos negar varias veces una variable, o podemos negar varias veces una operación, o producto o suma. Bueno, ahora sí vamos a trabajar, esto lo vamos a pasar por acá, y ahora sí vamos a trabajar con algo que se llama compuertas lógicas. Lo primero que hay que decir en las compuertas lógicas es que el valor de 0 y el valor de 1
el valor de 0 y el valor de 1 hay que definirlo. Y hay una convención que se utiliza en electrónica donde se dice que podemos trabajar con lógica positiva o lógica negativa. Cuidado con esto, muchachos, porque si alguno googlea o se va a alguna fuente particular de bibliografía, lo primero que tienen que observar es lo que dije recién. ¿Con qué lógica se está trabajando? ¿Con qué lógica se está trabajando? Si se trabaja con una lógica positiva o se trabaja con una lógica negativa. Para entender eso, es que la lógica positiva y la negativa tienen que ver con el valor de 1. Entonces decimos que el valor de 1 es cuando recibimos un voltaje. Recuerden que esto es algo que está entrando, miren, lo voy a mostrar acá, algo que está entrando a un componente. ¿Y qué entra dentro de un componente? ¿Un 0 o un 1? Bueno, ese 0 y ese 1 no es otra cosa que un voltaje eléctrico. Entonces decimos, por ejemplo, si recibo un impulso de más 5 volt, es decir, este vendría a ser el origen, si recibo un impulso de más 5 volt, eso representa un 1. Y si recibo un voltaje de menos 5 volt, bueno, eso representa el 0. Recuerden que me tienen que determinar y definir con qué lógica estamos trabajando. La lógica positiva es esta, la lógica negativa es esta. Más 5 volt es igual a 0, menos 5 volt es igual a 1. Pero me tienen que indicar cuál de las dos. ¿Se entendió eso? Perfecto. Cuidado con esto, porque si van a googlear, tienen que saber cuándo es 0 y cuándo es 1. Si no, no les va a resultar comprensible la función que están observando. Bueno, ahora sí nos metemos con las compuertas lógicas. ¿Qué es una compuerta lógica? Bueno, una compuerta lógica está dada por una operación. Y esa operación, vamos a empezar por la operación OR. ¿Qué era la operación OR? La operación OR es la suma de las variables. ¿Ok? La operación OR es la suma de las variables. Si yo tengo dos variables, X e Y, tengo 4 combinaciones posibles. Recuerden cómo lo hice anteriormente. La más externa la voy reemplazando con ceros y 1. La más interna, la otra variable, la reemplazo ceros y 1 en forma alternativa. Y para la operación OR, la entrada, vamos a hablar de la salida. La salida va a ser 1 cuando alguna de las variables de entrada sea 1. Acá tengo un 1, X más Y sería 1. Acá tengo un 1, X más Y sería un 1. Acá tengo un 1, en cualquiera de las dos, X más Y es igual a 1. La operación OR va a ser 0 si y solo si las variables de entrada son todas 0. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Esa operación OR se describe con una compuerta que se llama justamente OR. Y esa compuerta se dibuja, su icono es este que tienen acá. ¿Ok? Cuando ustedes vean un icono de este tipo, esa compuerta es un OR. Entonces, esta es la tabla que vieron recién, que se las puse de nuevo. ¿Ven? Esa es la tabla que puse recién. Fíjense, los valores de entrada que toman X e Y
y la salida que se obtiene de la operación OR, que es X más Y. ¿Cuándo va a ser 0 esta salida? Y cuando X e Y sean iguales a 0. En cualquier otro caso, la salida, X más Y, va a ser igual a 1. ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Bueno. Entonces, vamos ahora a ver la operación AND. La operación AND es una operación de producto, es decir, X por Y. Nuevamente, tengo dos variables, la variable X y la variable Y, y en este caso, la operación AND va a ser 1 si y solo si las variables de entradas X e Y en este caso son iguales a 1. ¿Ok? Fíjense que es la inversa, de esto que tengo ahora. ¿Lo ven? Es la inversa de eso que tengo ahí. ¿Lo ven? Bueno, esa operación tiene una compuerta que se conoce como compuerta AND. Acá tiene la tabla. Y es lo mismo que representamos recién, pero fíjense el dibujito, el icono. ¿Ven que el icono es diferente? ¿Sí? Bueno, ahora tenemos este icono que representa la operación AND, que es X por Y. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser 1 acá? Y bueno, cuando X sea igual a 1 en la entrada y cuando Y sea igual a 1 en la entrada. Esa salida va a ser 1. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Vamos a una operación NOT, que era la operación de negación, uno de los postulados que nosotros habíamos visto en su momento al comienzo de nuestra clase. ¿Ok? La operación NOT es la operación de negación de la entrada. Y en este caso se utiliza una sola variable. ¿Sí? Cuando la variable vale 0, la operación NOT como resultado da 1. Y cuando vale 1, la operación NOT vale 0. Eso se llama la salida de negación de la entrada. Ese icono se conoce con la compuerta NOT y ahí lo tienen. ¿Ok? Me detengo un cachito acá. Y voy un poquito para atrás. Miren, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos hace un momentito la ley de De Morgan? Bueno, fíjense que acá tienen un diagramita. ¿Lo ven? Ahí tienen un diagramita que explica esta operación que tengo acá. ¿Lo ven? Bueno, esto es el resultado de lo que acabamos de ver. Este es el resultado de lo que acabamos de ver. Vean la operación OR, es la que expliqué yo recién, ahí la tienen. ¿Entendió? Y como va negado, ahí tienen el icono como se utiliza. Entonces, a medida que vamos viendo estas operaciones, vamos haciéndonos la idea de que vamos a tener un circuito combinacional que tiene una representación de términos booleanos y además tiene una representación gráfica. Eso es lo que queremos que ustedes vayan observando y lo vamos a ir viendo a través de la clase de hoy. ¿Hasta ahí se entendió? Por eso es muy importante reconocer las compuertas. Es muy importante reconocer las compuertas. Y tan importante de reconocer las compuertas es cómo se comportan la misma de acuerdo a las variables que se conectan con esa compuerta. Que eso tiene que ver con las operaciones. Hasta ahora hemos visto la operación OR, suma, la operación AND, producto, la operación negación de una variable. ¿Estamos bien hasta ahí?
Bueno, ahora vamos a ver la operación de una compuerta que se conoce con el nombre de NAND. ¿Qué significa NAND? Niego una operación AND. Niego una operación AND. ¿Se ve? Y estoy negando la salida de esa operación. Niega la operación AND. Lo vamos a explicar pasito a pasito. Tengo las variables X e Y, y hago la operación AND. Esta es la que ustedes vieron recién, ¿se acuerdan? ¿Cuándo valía la AND? ¿Cuándo valía un 1? Y cuando todas las variables de entrada valían 1. Esa es la operación AND. La operación NAND es la inversa de esto. Mírenlo. ¿Ven? La operación NAND va a ser un 0 cuando todas las variables de entrada valgan 1. Si ustedes se fijan en esta última columna, que es la que representa esto, es la inversa de la operación AND. Es decir, lo que estoy negando es el resultado de la operación AND. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, vamos a la operación NOR, que es una compuerta que tiene este iconito que está acá. Y es lo mismo que lo anterior, en realidad. En la anterior lo que estoy negando es una operación AND, producto. Acá lo que estoy negando es una operación OR, suma. Y del mismo modo, miren, acá les puse la operación OR, con la tabla que hemos visto, que valía 0 cuando todas las variables valen 0. ¿Ok? Cuando lo niego, es decir, cuando la someto a una compuerta NOR, vean que el icono es diferente, no totalmente, es diferente. Bueno, lo que estoy diciendo acá, perdón, ¿dónde me fui? Perdón. Lo que estoy diciendo acá es que estoy negando esa operación. ¿La ven? Acá me salió se me corrió un poquito. A ver. Se me corrió un poquito el negado. Este negado tiene que ser completo. Después lo voy a arreglar eso. Esto que está acá es esto que está acá arriba. ¿Lo entienden así? Perdón, pero bueno, se movió un poquito y no hay alternativa. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Esta es la operación inversa a la anterior. ¿Ok? Bien. Luego tenemos otra compuerta que se llama XOR, que es un OR exclusivo. Fíjense el iconito que estamos trabajando acá, donde las variables de entrada derivan de la operación OR. La operación OR es la que vimos recién. ¿Sí? Es un 0 cuando las variables de entrada son iguales a 0 y las demás corresponden a un valor 1. ¿Ok? Bueno, para el caso de la compuerta XOR, en forma de icono se representa así y en forma de término es el signo más con un circulito. ¿Lo ven? El signo más con un circulito. Ahí lo tienen. Entonces, la operación XOR tiene una característica muy particular. Fíjense que toma el valor de 1 cuando cuidado con esto, una y solo una de las variables toma el valor 1. Entonces, acá tengo una sola variable que toma el valor 1. La operación OR exclusivo o XOR, salida, va a valer 1. Acá tengo un 1 solo,
en una de las variables de entrada, la salida, el XOR, el OR exclusivo, vale 1. Pero fíjense lo que pasó acá. Acá tengo las dos variables que valen 1. Entonces la salida es un 0, porque la compuerta XOR solo da 1 cuando ambas variables o las variables de entrada son iguales a 1. Alguna de las variables de entrada es igual a 1. En este caso es un 0, porque las dos variables de entrada valen 1, y acá también vale 0, porque ambas variables valen 0. ¿Se entendió? No hay 1. ¿Se entendió? Bueno, si se entendió, vamos bien. Y esto es negar la compuerta anterior. Es decir, esta compuerta XOR ahora la puedo negar. Bueno, si ustedes se fijan, el resultado de la anterior, de la tabla anterior, cuando la someto a esta compuerta XNOR o NOR exclusivo, bueno, los resultados de las variables de salida son inversos a los que hemos visto anteriormente. ¿Se entendió? Claro, si ustedes siguen digamos, el manejo de las tablas, y préstenle mucha atención a eso porque lo que viene tiene que ver con eso. Resulta muy clara la operación que queremos demostrar. ¿Está bien? Chicos, préstenle mucha atención a esto porque lo que viene tiene que ver justamente con esta situación. Bien, entonces, hagamos nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio es empezar a trabajar con lo que se llama funciones. Esta es una función. ¿Ven? Esto que ven acá es una función. Es una función que tiene dos términos y que este término es un producto y este otro término esto es otro producto y se suman ambos productos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta operación es una operación AND, ¿la ven? Y este término es una operación AND, como lo pueden ver, y la suma de la función es una operación OR, porque está sumando, ¿lo ven? Recordar esta situación. Entonces, ¿cómo se resuelve esta función que parece muy compleja? Es bastante fácil de entender. Miren, lo que estamos haciendo, vuelvo a poner la función para que ustedes la recuerden, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tenemos que ver que la función tiene un resultado que es W, producto de tres variables que estamos utilizando en la función. ¿Lo ven? Y lo que tenemos que hacer es construir nuestra tabla de verdad. ¿Cuántas variables tengo? Bueno, tengo tres variables. X, Y, Z. Si tengo tres variables, recuerden que en algún momento dijimos que las combinaciones posibles son 8. 2 al cubo, 8 combinaciones posibles. Entonces, construyo cada una de esas columnas de trabajo de variables de entrada, como lo habíamos visto al principio. Arranco con la primera variable, ¿sí? Pónganla en orden para que tengamos posibilidad de trabajar bien. Entonces, la variable X, si tengo 8 combinaciones posibles y 4 son 0, 4 son 1. Y luego voy variando de a 2 la siguiente variable que es Y.
0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la última la voy variando de a 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ahí tengo las 8 combinaciones posibles de las variables de entrada X, Y, Z. Segundo paso. Veo que una de las variables está negada. ¿La ven la rayita de arriba? Una de esas variables está negada. Entonces, armo una columna más. Recomiendo que lo hagan. Y lo que hago es, si la variable de entrada vale 0, como es negada, vale 1. Es decir, cambio los valores de la variable de entrada por su complemento, su negativa. Entonces, cuando la variable i vale 0, la variable i negada vale 1. Y así con todas las combinaciones posibles. ¿Está bien? ¿Por qué hice esto? Y porque lo que voy a resolver va a ser el producto de este primer término, es decir, esta columna que tengo acá. Esta operación que tengo acá la voy a resolver en esta columna que tengo acá. Entonces, x por y negado va a ser 0 cuando x es igual a 0 e y negado es igual a 1. ¿Lo ven? O podría haber dicho lo siguiente. Es igual a 1 cuando x es igual a 1 y negado es igual a 1. ¿Sí? Entonces voy haciendo las combinaciones posibles de esa operación, ¿sí? En función de esto. Acá hay que ser un poco vivo en este sentido. Yo sé que la operación AND va a ser igual a 1 cuando ambas variables sean iguales a 1. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a fijar en esa combinación, x y negado es igual a 1, x y negado es igual a 1, y todas las demás van a valer 0. ¿Entendieron lo que dije ahí? Es decir, recuerdo cuál era la operación y cómo era el resultado. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, y ahora lo que me falta, ahora el tercer paso, es decir, ahora lo que voy a hacer es la operación YZ, Y producto Z. Entonces voy a trabajar con esta columna que tengo acá y esta columna que tengo acá, para poder conformar este término Y producto de Z. Y del mismo modo, como es un producto, ¿cuándo va a dar 1? Y cuando Y sea igual a 1 y Z sea igual a 1. Hay 1, ¿ven? Cuando Y es igual a 1, Z es igual a 1. Ahí tengo un 1. ¿Lo ven? Todo lo demás vale 0. ¿Se entendió? Porque obviamente, fíjense, que acá vale 0 porque X y Z valen 0. Acá tengo un 0, vale 0. Acá tengo otro 0, vale 0. Acá tengo otro 0, bueno, tengo dos ceros, vale 0. Acá tengo un 0, vale 0. Acá tengo otro 0, vale 0. ¿Se entendió esa operación? Perfecto. Y ahora, el final de la operación. Esto ya lo tengo calculado. Y ahora tengo que hacer la suma de las dos. Es decir, ahora mi columna de trabajo va a ser esta de acá y esta de acá. ¿Ok? ¿Y cuándo va a valer un 1 la operación de suma? Y va a valer 1 cuando una de las variables, es decir,
en estos casos de los términos calculados sean 1. ¿Está bien? Fíjense, acá Y y Z vale 1, por lo tanto W vale 1. ¿Ven? Acá tengo un 1, esto vale 1, acá tengo un 1, esto vale 1, acá tengo un 1, esto vale 1, todo lo demás vale 0. ¿Se entendió? Y con esto resolví esta función que ven acá, que es el resultado de los valores que toman cada una de las variables sometidas a las operaciones que hemos visto anteriormente. Si yo quiero que esto lo represente en un circuito combinacional, ¿sí? En un circuito combinacional, vean que estoy poniendo la misma función que tenía acá, que la resolví como tabla de verdad. En este caso, utilicé la misma función, pero ahora quiero diseñar el circuito combinacional. ¿Cómo lo hago? De esta manera. ¿Ven? Vuelvo a poner la misma función. Entonces, esta es una operación AND. ¿Lo ven? Esta es una operación AND. Por lo tanto, voy a utilizar el icono de AND. Pero tengo una variable de entrada que está no negada, X entra a la operación AND no negada, y tengo una variable que sí entra negada. Por lo tanto, esa variable primero la tengo que negar, ahí tienen el iconito, y luego entra la operación AND. ¿Lo ven? Y la otra combinación posible era Y no negada, Z no negada, que es una operación AND, una operación de producto. Entonces saco un valor, ¿sí? Saco una línea de esa variable y la someto a una operación AND, y la variable Z, que no está negada, ingresa directamente a la operación AND. Esta es una operación AND, esta es otra operación AND. Ahora tengo la suma de las dos, con lo cual la salida de esta AND es entrada a esta OR. La salida de esta AND es entrada a esta OR. Por lo tanto, ahí tengo el sistema combinacional. Miren esto. Voy para atrás. Esta fue la última operación que nosotros hicimos en nuestra tabla de verdad. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con las variables que habíamos obtenido de las operaciones que antes habíamos resuelto? ¿Se entendió? Entonces, si me dan una función y me dicen obtenga la tabla de verdad, yo tengo que hacer esto que está acá. Si me dan una función y me dicen haceme el circuito combinacional, pues entonces tomo la función y la describo con los iconitos de acuerdo a las variables que ingresan a cada una de esas operaciones, de esos iconos en nuestro sistema combinacional. ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Bien. Si yo tuviera que diseñar una... No lo voy a explicar esto. Vamos directamente a la función. Y después, para no complicarle la vida, esto por favor, no... Después lo vemos. ¿Está bien? Vayamos a un concepto más importante que es las funciones. Bueno, a ver. Como habíamos explicado anteriormente, esto es una función. ¿Correcto? Esto es una función. Bueno, resulta ser que las funciones tienen una serie de características muy particulares, que es la que vamos a ver a partir de este momento. Y vamos a aplicar todo lo que vimos anteriormente.
De modo tal que si hay alguna duda en lo que voy a explicar ahora, avísenme porque volvemos un cachito para atrás para recuperar eso que vivimos. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, primero definiciones. Muy importantes las definiciones. Muy importantes las definiciones. Una función está compuesto por lo que se conoce con el nombre de literales. ¿Qué son los literales? Los literales se refieren a las variables o su complemento. Tengo la variable a no negada, la variable x no negada, la variable x negada. ¿Sí? En este caso estoy utilizando mayúsculas, pero también podría utilizar minúsculas. No hay diferencia en eso. Las variables son variables escritas en mayúscula o escritas en minúscula. ¿Entienden lo que es un literal? Es una variable que va a ser sometida a una función. Guarda con lo que viene. El término producto es un grupo de literales que están sometidas a una operación AND, como la que vimos anteriormente. Acá tienen, por ejemplo. A por B, AND B, C por A, negado, C por A, negado, C AND, negado. Y esta otra, que es un término, ¿ven? Término producto, X por A, perdón, X por Y por Z. Es decir, hablamos de un término producto cuando todas sus variables de ese término están sometidas a la combinatoria, a la combinación AND. ¿Se entendió hasta ahí? Bien, y un término suma, bueno, está compuesto por variables que están sometidas a una operación OR o una operación de suma. ¿Está bien? Hasta ahora tenemos literales, variables. Términos términos productos son aquellas variables que están sometidas a una operación producto, AND. Término suma está compuesto por variables cuyas variables están sometidas a una operación OR o suma. ¿Se entendió hasta ahí? Guardia con lo que viene, es importante. Guardia con lo que viene, es importante. Un término normal en una función es cuando en ese término, esto es un término, este es otro término, cuando ese término no aparece una variable más de una vez. Por ejemplo, este término que tengo acá, A más B más, este menos que está acá es porque yo no pude poner la variable negada. Este negativo que está acá es negar la variable B. ¿Se entendió eso? Ahí está. Entonces, en este caso no es un término normal porque la variable B aparece dos veces. ¿Se entendió? Y la intervención que tuvo el compañero recién, A más B más C, bueno, ese sería un término normal porque tengo las tres variables. ¿Está bien? Bien. Un término canónico. El término canónico es en el que se encuentra exactamente uno y cada uno de los literales de la función. Es decir, cuando te dan una función, te dicen, en esta función participan las variables x, y, z, y luego te ponen los términos. Este es un término producto.
lo que vimos anteriormente. Pero fíjense qué pasa con este término. Tengo la variable x, tengo la variable z, pero no tengo la variable y. Entonces, este es un término no canónico. Es decir, le está faltando a este término una de las variables que la función contiene. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. En el caso de un producto, el término canónico tiene que estar las variables multiplicadas entre sí. Y a eso se lo conoce, cuidado con el nombre, se lo conoce con el término canónico min término. Cuando ustedes escuchen min términos, nos estamos refiriendo a que ese término está sometido a un producto. Y en el caso de que esté sometido a una suma, las variables de esos términos estén sometidos a una suma, se conoce con la definición de término canónico max término. ¿Ok? Entonces, un término canónico es cuando tengo todas las variables en el término que figuran en la función. Se llama min términos cuando esas variables están sometidas a un producto. Y se llama max términos cuando esas variables están sometidas a una operación de suma. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces, la forma normal de una función es la que está constituida por todos términos normales. ¿Cuáles eran los términos normales? Los términos normales eran aquellas variables que tienen todas las variables. Aquellos términos que tienen todas las variables. Por estar formada por una suma de términos producto o un producto de términos de suma. Suma de producto o productos de suma. ¿Se entendió lo que es una forma normal? Miguel, no sé si hay alguna pregunta. No, Sí, se no entendió. veo. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, y la última entonces. La forma canónica de una función es aquella constituida exclusivamente por términos canónicos que aparecen una sola vez. Con esto hemos definido todas las, valga la redundancia, definiciones sobre las cuales vamos a trabajar con nuestras funciones. Entonces, ¿dónde está la importancia de la forma canónica? Es decir, lo que nosotros vimos acá. La importancia de la forma canónica es el hecho de que es única. No sé si hay alguien que está preguntando algo, yo no lo estoy escuchando bien. No. Y yo, profe, Ah, Sí, decime. quiero hacer una consulta de la plantilla anterior. Entonces, una forma normal de una función es o un producto de sumas o una suma de productos. Exactamente. Y ahora lo vamos a No ver. puede ser una suma de sumas, por ejemplo. Eso no es una forma normal. No, lo vamos a ver. Sí, lo que dijiste Ok. está bien, pero lo vamos a ver con más claridad ahora que apliquemos eso en todo bueno. lo que hemos visto. una ¿Está suma bien? de sumas es una asociación de sumas. Claro. Vos podrías sacar todos los paréntesis y sería solamente una suma. ¿Correcto? Claro. Bueno, entonces, la importancia de la forma canónica es el hecho de que es única. ¿Qué significa eso de que es única? Que voy a tener un único resultado en particular. Entonces, una función puede tener infinitas representaciones, pero solo una representación en forma canónica. ¿Ok? Y esto es lo que le da
la característica más importante del álgebra de Boole. ¿Está? Entonces, tal como vos dijiste recién, creo que era Lucía, perdón, existen dos formas canónicas en una función. Una es una suma de productos o producto de suma, tal como lo dijo ella. Y que podemos decirlo también en estos términos que hablamos recién. Son suma de min términos o productos de max términos. Cuidado con esto. Si me piden una suma de productos, me están pidiendo una suma de min términos. Y si me piden un producto de suma, me están pidiendo un producto de max términos. ¿Están? Bien. Ahora, perdón las chicas, ¿qué carajo es esto de la forma canónica de suma de productos? Bien, lo que sigue, por favor préstenle muchísima atención porque es fundamental para que ustedes hagan cualquiera de los ejercicios que le vayamos a pedir. Miren, una forma canónica de suma de productos es aquella que está constituida exclusivamente por términos canónicos. Es decir, si a mí me dan una función y esos términos no están constituidos en forma canónica, pues lo que tengo que hacer es ponerlo en forma canónica. Ya vamos a ver cómo se hace. Pero en este caso, fíjense que la función que me dan, ¿ven? La función que me dan tiene las variables x, y y z, y lo primero que hago para ver si esta función está en forma canónica, me fijo en cada uno de los términos que constituyen esa función. Este término tiene las tres variables. 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 De manera tal que toda la función es una función canónica suma de productos. Suma de producto. Suma de producto. Suma de producto. ¿Se entendió? Entonces estoy en presencia de una función canónica suma de productos. Genial. Ahora, cada min término, este es un min término, este es otro min término, este es otro min término, este es otro min término y este es otro min término, cada min término se le asocia un número binario. Es decir, esto vale 0 o vale 1. Y ahí me empiezo a volver a aquello que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, para cada min término tengo que poner un valor binario. Considerando que cuando una variable está negada, ¿lo ven? Cuando una variable está negada, ese valor de esa variable es 0. Lo tienen acá abajo, ¿lo ven? X negada vale 0, Y negada vale 0, Z no negada vale 1. Y así con todos los min términos que yo tenga. ¿Lo ven? ¿Se entendió o no se entendió? Bien. Hago una pausa para que, digamos, digieran lo que acabo de mencionar, para que no tengan ninguna duda. Bueno. Perdón. Sí, Miguel, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Bueno. Bien. Entonces,
Si me dan una forma canónica de una suma de productos, lo primero que me fijo es que todos los términos... Perdón, chicos, pero es Miguel. Hola. Sí. Dame un minuto y termino con esto. Y sí, para morir. Sí. Sí, dame un segundo. Ok, chau. Bueno, entonces, si me dan una función, lo primero que me fijo es que todos los términos de esa función sean términos canónicos, es decir, que aparezcan todas las variables en esa función. ¿Está bien? Y luego le asigno a cada variable el valor de 0 si es una variable negada y el valor de 1 si es una variable no negada. Y con esto voy teniendo en cada término una representación binaria de cada uno de esos términos. ¿Está bien? Y ahora termino con esto. Esta función que ustedes tenían acá, ¿ven? Que aparecen como la asignación de ceros y 1, esta función que tengo acá es la función que vuelvo a repetir acá. ¿Ven? Entonces, este término vale 1. ¿Por qué este término vale 1? Este vale 0, este vale 0 y este vale 1. 0, 0, 1, ¿qué valor decimal tiene? 1. Esto vale 4. Por lo tanto, z vale 0, y vale 0, x vale 1. Un 1 en esta posición binaria es el número 4. Este término vale 5, este término vale 6, este término vale 7. ¿Lo ven? Entonces, esta misma función se puede representar o expresar en min términos de esta manera. Esto significa sumatoria, esto significa min términos, y estos son los valores resultantes de cada uno de los términos traspasados del formato binario al formato decimal. Esta función escrita así es igual a esta función escrita de este modo. ¿Ok? Bueno, hacemos un parate acá de 10 minutos, ¿les parece? Bien. Chicos, en estos 10 minutos, por favor, hagan lo siguiente. Vayan mirando lo visto hasta ahora por si llega a haber alguna duda o alguna consulta. Luego seguiremos con nuestra presentación. Son 10:30, menos 20. Nos volvemos a juntar.